En este vídeo seguimos avanzando sobre el segundo tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será hablar de cómo almacena Java los decimales y la precisión que tienen estos decimales dependiendo del tipo de variable que utilicemos. Como ya sabéis, Java nos proporciona dos tipos de variables para almacenar números reales, es decir, números que tienen decimales. Y la diferencia entre declarar una variable de un tipo o del otro realmente radica en la cantidad de bytes que utilizamos para almacenar esa variable. Mientras que el float utiliza 4 bytes, se le llama de simple precisión, el double utiliza 8 bytes, es de doble precisión. En el primer caso tenemos 32 bits y en el segundo 64 bits. Y en este caso, Java, para almacenar este tipo de dato, lo hace a través de un estándar que se llama IEcubo 754. Y a partir de este estándar pues surgen los dos tipos en coma flotante, que son el binary 32 y el binary 64, que en realidad representan pues la cantidad de bits que son necesarios para almacenar este tipo de valores. Al final esto lo que implica es que con un double, con una variable de tipo double, tenemos más precisión, tenemos más decimales que son precisos, son significativos. Y también pues podemos representar cantidades más grandes. Ya que como veremos a continuación, pues hay una parte de estos bits que se dedican al exponente. Entonces al tener más bits, pues podemos tener un exponente más grande, por lo tanto representar números más grandes. Y aquí podemos ver de forma resumida cómo se almacena este número real. En primer lugar tenemos un bit para el signo, luego 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. La mantisa es como si dijéramos el valor y luego el exponente pues me va a servir pues para completar cuando es una cantidad muy grande o cuando es una cantidad muy pequeña. Si es muy pequeña pues el exponente será negativo y si es muy grande pues el exponente será positivo. Entonces como podéis ver aquí en este caso al final sumamos 32 bits. Y esto en resumen pues nos ofrece una precisión de 7 decimales. Es decir, cuando hacemos un cálculo pues los 7 primeros decimales son precisos. Mientras que por otra parte tenemos el IEcubo de doble precisión, que utiliza 64 bits. En este caso es un bit para el signo, 11 para el exponente y 52 bits para lo que es la mantisa. Al tener una mantisa más grande me proporciona mayor precisión y lo mismo sucede con el exponente. Al ser un exponente más grande, pues puedo tener números todavía más grandes. Al final esto se resume en que este tipo de valores nos ofrecen una precisión de 16 decimales. Y a partir de aquí pues vamos a plantear un ejemplo de pérdida de precisión. Al final lo que debemos tener claro es que en memoria todo se almacena en binario, es decir, con unos y ceros. Entonces aquí se debe tener en cuenta algo, y es que hay números que en binario se pueden guardar y otros que no. Si todos fueran números enteros, no tendríamos ningún problema. De hecho, es por ello que para almacenar números enteros no se utiliza el estándar IEcubo, sino que se utiliza el binario de forma normal. Sin embargo, cuando entramos en números decimales, aquí ya surgen problemas, como por ejemplo los números 0,1 y 0,2, que aunque parecen simples en decimal, realmente en binario tienen infinitos decimales. Veamos un ejemplo para que se entienda esto mejor. En decimal, el 0,5 es 1 dividido entre 2. Es decir, si yo divido 1 entre 2 me da 0,5. Eso lo puedo representar fácilmente. Sin embargo, si ahora divido 1 entre 3, que es un tercio, esto no lo puedo representar, ya que el resultado sería 0,3 periodo. Entonces yo podría almacenar unos cuantos decimales, pero realmente estoy perdiendo algo de precisión, ya que no puedo escribir infinitos decimales. Entonces este problema que tenemos en decimal, en binario aparece cuando dividimos entre 10. Es por ello que en binario la división en potencias de 2 es súper sencilla, porque realmente es base 2 y no hay ninguna pérdida de precisión, lo almacenamos sin problemas. Pero claro, dividir entre 10 no es posible, ya que me genera también un número con infinitos decimales. Y al final, en resumen, es que no podemos guardar en memoria, de forma exacta, un 0,1 o un 0,2 utilizando binario. Del mismo modo, pues que tampoco podemos guardar un tercio con un número decimal, sin perder algo de precisión. Entonces, todo esto nos lleva a la siguiente pérdida de precisión. Si en Java hacemos lo siguiente, 0,1 más 0,2, esto se interpreta que son double, ya que no pone nada. Si pusiéramos una F, sería un float. Java me muestra esto. 0,3, 0,0000 y luego un 4. Entonces ese 4 realmente ya representa esa pérdida de precisión,
ya que cuando es una variable de tipo double tenemos los primeros 16 decimales de forma precisa, pero a partir de ahí se pierde ya esa precisión, por lo tanto esa información se debería descartar. Y bien, aquí realmente, si el resultado de esta expresión la guardáramos en una variable de tipo double, se guardaría esta cantidad. Sin embargo, si lo hiciéramos con una variable de tipo float, y estos fueran floats, se guardaría un 0,3, porque el float tiene únicamente 7 decimales de precisión, por lo tanto el resto lo descartaría y guardaría un 0,3. De todos modos, luego veremos un ejemplo en Visual Studio Code para que veáis realmente dentro de Java esta pérdida de precisión. Y además otra forma de perder precisión, esto ya lo hemos visto, es utilizando variables que no son adecuadas para realizar los cálculos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos A y B que son 10 y 3, son de tipo entero. Si luego asigno sobre una variable que se llama C el resultado de dividir A entre B, 10 dividido entre 3 es 3,3 periodo. Pero claro, al guardarlo en un entero, aquí se guarda un 3. E incluso si C fuera un float, tampoco se guardarían decimales, ya que A y B son enteros. Por lo tanto, esta división se guardaría como entero. Y ese resultado entero, que me devuelve la división, se lo asigno a la variable C, que es de tipo float, y si luego la mostrara por consola, me aparecería 3.0. En este caso, aunque sea de tipo float, no se va a guardar un 3,3 periodo. Y si fuera un double, sería exactamente lo mismo. Me guardaría 3.0. Y bien, para que veamos esto en Java, que realmente funciona así, pues vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a crearnos un archivo nuevo. Precision.java. Aquí escribiremos el main y vamos a poner el mismo ejemplo que hemos visto en la presentación. 0,1 más 0,2. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, me aparece esa cantidad con esa pérdida de precisión. Y si hago lo mismo guardándolo en una variable de tipo double, por ejemplo, llamándole A, y guardo también 0,1 más 0,2, si imprimo A, sigo teniendo esa pérdida de precisión. En cambio, si lo hiciera con una variable de tipo float, aquí la cosa ya cambia, porque el float no tiene tantos decimales de precisión. Ahora cuando hago un run, ahora en este caso sí que me pone un 0,3. Porque realmente no tiene tanta precisión como el double. Entonces, al llegar a esa cantidad de decimales precisos, ya el resto lo descarta. Y si, por ejemplo, volvemos al caso de antes y guardamos en un double el resultado de dos floats, fijaros aquí lo que sucede. Se produce la pérdida de precisión a partir de los bits que no son precisos del float. Entonces tenemos 7 bits de precisión, que son los que me ofrece el float, pero aquí luego ya tenemos una pérdida de precisión porque realmente esto es el resultado de sumar estos dos valores de tipo float. Y al almacenarlo en un double, pues todos esos bits se continúan mostrando, pero realmente no son precisos. Por ello, si hacemos lo mismo de antes, pero indicándole que ambos son double, el resultado es mucho más preciso. Y aquí el double tiene 16 decimales de precisión. Y bien, voy a dejar los dos ejemplos para que se entiendan bien. Pondremos double A, double B, y en este segundo caso lo pondremos igual, pero utilizando los floats. Y finalmente el último caso, pues poniéndolo todo como float. Entonces imprimiremos esas tres variables para que veamos la diferencia entre cada uno de los valores que se almacenarían. Y si vemos el mismo ejemplo de la presentación, por ejemplo, guardando en un double, al que voy a llamar D, el resultado de dividir 10 entre 3, como aquí 10 y 3 no tienen ni la D ni la F ni un punto para indicar que son de tipo real, esto se interpreta como entero y me devolverá un 3, que es lo que se guardará en D. De hecho, si ahora imprimo el contenido de D, al ejecutarlo, me mostrará 3.0. En el momento que alguno de los dos sea un float o un double, entonces ya se guardará de forma correcta. Si por ejemplo pongo 3.0, ahora sí lo interpreta como double y ya me lo guarda como un número real. De todos modos, voy a dejar el mismo caso de antes para que se observe esa pérdida de precisión.
Bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver la entrada de datos a través de la consola. Para ello veremos una clase que vamos a utilizar mucho a partir de ahora, que es la clase Scanner. Pero eso ya, como digo, en el siguiente vídeo.